Muy buen día para todos ustedes. Vamos a comenzar este grupo o este conjunto de videos sobre macros, una introducción, algunos ejercicios básicos y algunos ejercicios un poquito más complejos, más que nada para que ustedes tengan una comprensión más pausada, ¿cierto?, del tema sobre macros y además tengan también acceso a la información desde sus casas para que tengan tiempo de verlo con calma e ir haciendo los ejercicios paso a paso, pudiendo pausar los videos e ir haciendo con tranquilidad cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Para poder trabajar con macros, nosotros necesitamos tenemos que preparar el ambiente para poder hacer ese trabajo. Primero que todo, saber que las macros es un programa, y un programa, simplemente un programa de computación, es un conjunto de instrucciones que se realiza de manera secuencial, que al irse ejecutando cada una de esas instrucciones, en su conjunto van a dar solución a un problema determinado de la empresa. Por ejemplo, un problema determinado que se da día a día en la empresa es tener que ingresar facturas. Con una macro podemos ingresar facturas, podemos generar facturas si ya tenemos información guardada en una base de datos, podemos calcular el IVA, podemos calcular liquidaciones de sueldo, etc. Ejercicios simples que se puedan desarrollar a través de un programa simple como lo es la macro. Ahora, para poder trabajar con esta herramienta, nosotros tenemos que habilitar el ambiente de Excel para poder hacerlo. ¿A qué me refiero con eso? Aquí ustedes ven una etiqueta que normalmente no está habilitada en Excel por defecto. Normalmente esto viene de esta forma. Así, ¿ya? Para poder tener acceso al ambiente de trabajo de Excel, nosotros simplemente nos ubicamos en cualquiera de las etiquetas de Excel, hacemos clic con el botón derecho del mouse, vamos a personalizar la cinta de opciones, y como ya vieron, acá en esta tercera columna, de las tres que hay, 1, 2, tercera, están con un tic todas las etiquetas visibles actualmente, excepto la que nos interesa, que es la etiqueta de programador, o dependiendo de la versión, también puede llamarse desarrollador. Cualquiera de los dos es lo mismo, ¿ya? Hacen clic para poder habilitar esa etiqueta y le damos a aceptar para que ya sea visible dentro de nuestro conjunto de etiquetas del sistema. Ahora, cuando nosotros vamos a programador, ya se nos despliega la cinta de trabajo y nosotros vamos a trabajar específicamente con este primer botón para ir al ambiente de desarrollo con el cual vamos a trabajar. Acá nosotros vamos a trabajar, se fijan, ahí está la habilitación, eso lo vamos a hacer enseguida. Nosotros vamos a tener acceso a dos ambientes distintos. El ambiente de Excel, que es el que ya conocemos todos, que también se llama ambiente de usuario. Ahora, mientras estemos trabajando con Excel, con macros, vamos a denominar al Excel como ambiente de usuario, y al nuevo ambiente al cual vamos a ingresar para desarrollar las macros, lo vamos a llamar ambiente de desarrollador, que es donde programamos. En el Excel normal vamos a solamente implementar bases de datos o tablas, no vamos a hacer cálculos, no vamos a ejecutar nada. Todo se va a hacer desde el programa que hagamos, ¿ya? Acá solamente vamos a alojar información posteriormente. Primero vamos a hacer ejercicios simples, sin movernos desde el ambiente desarrollador, y después ya vamos a ir trasladando información a la base de datos que vamos a hacer en el Excel, ¿ya? Acá, antes de pasar ya a conocer el ambiente de trabajo en Visual Basic, nosotros vamos a bajar el nivel de seguridad de las macros. Eso se hace aquí, seguridad de macros.
Normalmente, por defecto, y eso lo más probable es que lo vean desde sus computadores, esto viene ahí, por defecto. Deshabilitar macros de Visual Basic con notificación. Es decir, cuando ustedes abran un archivo que contenga una macro, uno de estos programas, ¿cierto?, que vamos a hacer, si está en este nivel de seguridad, lo más probable es que les pregunte, va a aparecer el archivo, ustedes van a poder abrirlo, pero la macro va a aparecer desactiva. Por eso dice deshabilitar macro, aparece deshabilitada. Y son ustedes los encargados de, a través de la respuesta que le den a un cuadro de diálogo que va a aparecer, le va a preguntar, ¿este archivo posee una macro? Digamos, internamente. ¿Está usted seguro de habilitar la macro? ¿Por qué? Porque las macros son programas, vuelvo a repetir, pero también los virus, los gusanos, los troyanos, todos los virus que nosotros podemos contagiar a nuestro computador a través de eso, son programas también. Y normalmente vienen dentro de otros programas, pueden venir ocultos programas maliciosos que nos vayan a infectar nuestro equipo. Por eso, ustedes son los responsables con este nivel de seguridad de activar un archivo que contenga una macro. Ahora, para poder trabajar de manera más libre, sin tener que estar respondiendo cuadros de diálogo constantemente, vamos a habilitar todas las macros de Visual Basic, pero teniendo cuidado de que aquí nos dice, no es recomendado, se puede ejecutar un código potencialmente peligroso. ¿Qué deben hacer ustedes? Solamente, y esto es como sugerencia, y les sugiero también que sigan esta sugerencia, sobre todo para la seguridad de sus equipos personales, no abrir macros que vengan o que bajen ustedes de internet. Puede venir con algún código malicioso, por lo tanto, evitemos y resguardemos nuestro equipo y solamente van a abrir las macros que ustedes mismos hagan o las macros que yo les suba al ambiente de aprendizaje para que las puedan revisar después. ¿Ya? Por lo tanto, mientras trabajamos estas pocas semanas que quedan con las macros, vamos a habilitar todas las macros de Visual Basic. Cuando terminemos, ustedes suben de nuevo el nivel de seguridad a este punto. ¿Ya? Por ahora, habilitar todas las macros, le damos a aceptar y ya acá en la cinta de programador o de desarrollador nos vamos a ir a este botón que va a ser el que nos va a llevar al ambiente de programación que les mencionaba anteriormente. Este es el ambiente de programación. En el ambiente de programación, que es este, nosotros vamos a trabajar con diferentes objetos dentro de este ambiente de programación. Lo podemos ver de partida la ventana principal del ambiente de programación, que tiene obviamente partes principales de esa ventana, que son la barra de título, como todo software que hemos visto hasta ahora, una barra de título donde aparece el nombre del programa y el nombre del archivo, una barra de menú, dentro de la cual nosotros vamos a trabajar principalmente con el botón insertar, que va a desplegar una serie de opciones y nosotros vamos a elegir dos de los elementos que ahí aparecen. Y después viene una barra de herramientas. Y en esta barra de herramientas nosotros vamos a trabajar con este botón que nos lleva nuevamente a Visual Basic, a Excel. Recuerden que estamos en el ambiente de desarrollador. Con este primer botón volvemos a Excel. Y estando en Excel, el primer botón de la cinta de programador o de desarrollador nos lleva al ambiente de Visual Basic. Posteriormente también vamos a trabajar con estos botones. Si ustedes lo pueden ver, es lo mismo que una radio antigua. Un play, que en este caso es para ejecutar, una pausa y un stop. En este caso cumple las mismas funciones. Ejecutar, pausar el sistema y detener ese sistema. ¿Ya? Ahora, la ventana también consta de dos ventanas importantes, que son la ventana de proyecto, que en donde a medida que vamos insertando objetos al programa, se van a ir alojando acá en la ventana de proyecto. Y si nuestro proyecto contiene varias ventanas,
aquí se van a ver completos y nosotros podemos acceder a ellas más fácilmente haciendo doble clic en la ventana o user form, porque de esa manera se llaman. Hacemos doble clic en el user form correspondiente para poder trabajar en él. Y acá abajo tenemos una ventana que se llama ventana de propiedades, en donde nosotros podemos modificar ciertas características de cada uno de los objetos con los cuales trabajemos en Visual Basic. Ahora, ¿cuáles son esos objetos? Principalmente, como ya les mencioné antes, vamos a trabajar con user forms, que son ventanas o formularios de usuario, y dentro de los formularios vamos a trabajar con cuadros de texto o textbox, con etiquetas o label, y con botones de comando o command button. Además de eso, vamos a trabajar con un módulo, que es un objeto de unión entre el ambiente de usuario y de desarrollador, ya que todas las macros que nosotros hagamos las vamos a ejecutar desde Visual Basic, desde el ambiente de desarrollador. Sin embargo, si nosotros estamos preparando una macro para poder entregarla al usuario, el usuario no tiene por qué tener acceso a este ambiente de desarrollador. Él solamente tiene acceso a Excel. Por lo tanto, necesitamos un objeto o algo que a nosotros nos ayude a unir estos dos ambientes, y ese es el objetivo del módulo, ¿ya? De lo que nosotros llamamos módulo. Y ahí lo vamos a comprobar después cuando hagamos ejercicio. Acá, como les decía, tenemos la barra de título, la barra de menú, la barra de herramientas, la barra de proyectos, que en este minuto solamente se ve como proyecto la hoja que viene en el Excel y nada más, y la ventana de propiedades de esta hoja 1. Para empezar a trabajar con macros, nosotros nos vamos a ir a insertar un nuevo user form o formulario. Insertar, fíjense, acá tengo el user form y tengo el módulo. Vamos a trabajar solo con el módulo y no con el módulo de clase. Este lo vamos a omitir. Con estos dos objetos vamos a trabajar. Insertemos primero un user form, que es una ventana con su cuadro de herramientas, una ventana que está vacía. Y para poder ir completando esta ventana, nosotros vamos sacando los diferentes objetos desde el cuadro de herramientas. Si yo quiero ejecutar esta ventana ahora, se va a ejecutar sin problema, pero el usuario la va a ver así, una ventana en blanco, ¿ya? Y esto no nos sirve. Nosotros vamos a ir completando esta ventana con los objetos necesarios para poder dar solución a un problema. Lo único que tiene ya activo y ejecutándose es el botón salir, es este, para poder terminar la ejecución del programa, o del formulario en este caso, ¿ya? Y con eso ya restablecemos el sistema y empezamos nuevamente a trabajar de cero desde el ambiente de programación. Ahora, fíjense, este user form es el que está reflejado acá. Si yo tengo cliqueado el user form, fíjense que está marcado. Acá en la ventana de propiedades podemos ver las propiedades de ese user form. Vamos a hacer un ejemplo simple, que es el mismo que viene acá en introducción, que es este, en donde nosotros, dentro de uno de los objetos, vamos a mostrar un mensaje, ¿ya? Después les voy a explicar esta parte para que se entienda un poco mejor. Vamos a ir trabajándolo al tiro y lo vamos a ir explicando. Vamos a trabajar con, hace un rato nombramos los objetos que van dentro de la ventana, las etiquetas o label, y vamos a tomar una con el clic izquierdo del mouse, y vamos a arrastrarlo y lo vamos a soltar en el user form. Luego vamos a tomar un cuadro de texto o textbox y lo vamos a lanzar nuevamente al user form. Si ustedes se fijan, el cuadro de texto son esas casillas en donde nosotros podemos digitar información. El label va a ser como el letrero que me va a decir lo que tengo que ingresar en ese casillero, en ese cuadro de texto. Y además vamos a agregar dos botones de comando o command button, fíjense en las figuras para que se familiaricen con los objetos, dos botones de comando para poder trabajar.
En esta macro chiquitita que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer es que cuando nosotros hagamos clic en un botón, acá va a aparecer un saludo que ustedes se van a hacer a sí mismos ingresando por primera vez a Visual Basic. Si ustedes esto lo ejecutan, el usuario va a ver esto. Es decir, no va a entender nada de lo que dice acá porque viene en inglés. Visual Basic es un lenguaje de programación que se digita en inglés. Por lo tanto, ustedes esto tienen que irlo mejorando, tienen que irlo diseñando correctamente, ¿ya? Dentro del diseño, nosotros obligatoriamente vamos a tener que ir a las propiedades de cada uno de estos objetos. Recién yo les mencionaba que cuando yo hago clic en un objeto, acá va a aparecer las propiedades. Todas estas son las propiedades del objeto que yo tengo cliqueado. Ahora tengo el user form. Si yo quiero hacer clic en el label, fíjense, cambia acá, propiedades del label 1, así se llama este label. Si yo coloco varios labels, van a ir indexados, label 1, 2, 3, 4. Si coloco varios textbox 1, textbox 2, 3, 4. Lo mismo los command buttons, que aquí ya tengo 2 y obviamente vienen con el 1 y el 2, identificando cada uno de los command buttons para saber qué es lo que qué objeto estoy trabajando en ese minuto. Vamos a cambiar una propiedad, vamos a comenzar por el label, que ya lo tengo marcado, aquí tengo las propiedades del label, y vamos a modificar la propiedad que se denomina caption. Caption se escribe, caption. Y si se fijan, acá al lado dice label 1, que es lo que visiblemente el usuario puede observar, digamos. Vamos a borrar label 1 y vamos a colocar acá saludo. Enter. Y ya empezamos a cambiar, voy a ponerle 2 puntos también, ahí. Ya empezamos a cambiar el diseño de nuestra macro. Se supone que si en la etiqueta me dice que aquí hay un saludo, es porque en este casillero, en este cuadro de texto va a aparecer ese saludo. Fíjense que las dimensiones del formulario pueden irse modificando sin ningún problema, al igual que las dimensiones de cada uno de los objetos. El orden también, yo puedo marcar ahí varios a la vez y moverlos todos en conjunto. Vamos a cambiar ahora la misma propiedad caption, pero del command button 1. Basta hacer clic en el command button, aparecen las propiedades del command button 1. También nos vamos a ir a la propiedad caption de este command button, borramos el nombre visible y le vamos a poner ejecutar. Y luego nos vamos a ir a command button 2. Les voy a enseñar otra forma de poder cambiar para los objetos que están dentro del formulario, otra forma de cambiar la propiedad caption, que es, fíjense bien, haciendo un clic en el objeto, marcándolo primero, y luego otro clic, pero separado del primero, no doble clic inmediato, sino que un clic y luego el otro clic, para que quede el cursor parpadeando dentro del objeto, y ahí podemos editar el nombre del objeto propiamente tal. En este caso le vamos a poner salir. Y ahora vamos a cambiar la característica o propiedad del user form. Cliqueamos el user form y vamos a cambiar la propiedad caption para que no diga user form 1, sino que diga ventana saludo. Ventana saludo. Ustedes se fijan, si yo ejecuto esto, recuerden que se ejecuta con este botón, ya queda listo para que yo cuando presione el botón ejecutar, acá aparezca el mensaje que vamos a programar a continuación. Ahora, ¿cuándo va a aparecer? Cuando yo presione ejecutar, que en este minuto no tiene nada el botón, solamente se presiona, pero no aparece nada porque no tenemos un programa hecho. Y cuando presionemos el botón salir, va a ser el mismo efecto que este botón de acá, detener la ejecución del programa. ¿Ya? Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, entendamos la lógica de esto. En este casillero o
text box, así lo vamos a llamar ahora, o cuadro de texto, en este text box que se llama text box 1, también podemos ver el nombre de este text box 1, ¿qué va a pasar? Cuando yo presione ejecutar, aquí va a aparecer un mensaje. ¿Dónde vamos a programar eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando yo presione este botón. Por lo tanto, este botón es el que vamos a programar. A continuación, hagan ahora sí doble clic en ese botón, ejecutar, que es el command button 1, que cuando yo haga clic en él, se va a ejecutar el siguiente programa. Siempre tabulen, hagan un tab, que es la tecla que tiene una flecha hacia la izquierda y otra hacia la derecha, que queda arriba del botón bloqueo de mayúscula, que está a mano izquierda de su teclado, para que todo lo que escribamos quede identado, que quede con una tabulación por dentro de esto que ya está predefinido, que se llama procedimiento. Ahí tenemos un procedimiento privado, por eso se llama private sub. Sub es el procedimiento, y todo procedimiento tiene que tener un final de procedimiento para que no se llene la memoria principal. Todo procedimiento, todo programa tiene que tener un fin. Y esto es un programa chiquitito. Cada procedimiento son programas chiquititos. Entonces, lo que vamos a hacer acá, primero tabulamos y vamos a anotar lo siguiente. Vamos a decir que al textbox 1 le vamos a asignar, eso significa el es igual, una asignación, el siguiente mensaje. Bienvenida, le ponen su nombre, bienvenida o bienvenido, ¿cierto? Le ponen su nombre a Visual Basic. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Este procedimiento, ¿qué hace? Estamos el procedimiento haciéndolo sobre el command button 1, que es el command button que nosotros pusimos visiblemente con el nombre de ejecutar, ¿cierto? Y se va a llevar a cabo cuando yo haga clic en este botón. Por lo tanto, en este procedimiento vamos a desglosarlo de esta manera. Procedimiento es todo esto. Tenemos un inicio y un fin de procedimiento. Este procedimiento se ejecuta sobre este objeto, que es el botón, command button, y se lleva a cabo o se ejecuta en el siguiente evento, en el evento clic. Siempre tiene que haber un evento que se esté programando para saber qué es lo que se debe hacer para ejecutar ese programa. En este caso hay que hacer un clic en el command button 1 para ejecutar el mensaje que nosotros pusimos. ¿Ya? Esta es la línea de código y fíjense que también está tabulada, ¿cierto? En una misma línea tiene que ir el inicio y el fin del procedimiento, y con una tabulación hacia adentro todo el resto del programa que nosotros vayamos a hacer. Eso es por un orden, simplemente por un orden de programación que nosotros vamos a seguir. Ahora, en Visual Basic, que es un lenguaje de programación con el cual vamos a trabajar, un lenguaje de programación es lo mismo que un lenguaje que nosotros utilicemos para comunicarnos entre nosotros. ¿Qué lenguaje nosotros utilizamos para comunicarnos? Español o castellano, ¿cierto? Y por eso nos podemos entender unos con otros. Ahora, el computador tiene que entender a través de un lenguaje también, y ese lenguaje es el que nosotros denominamos, digamos, Visual Basic. ¿Ya? Estamos programando en Visual Basic. Ahora, ¿qué le estamos diciendo acá? Que este mensaje lo estamos asignando al textbox 1. ¿Cuándo? Cuando hagamos clic en el command button 1. Vamos a ver si eso funciona. Vamos a probarlo inmediatamente. Ejecutar. Se está ejecutando. Presionamos ejecutar. Y tiene que aparecer el mensaje dentro del textbox. El mensaje se asignó a este textbox. ¿Ya? Y ahora vamos a programar el botón salir,
que simplemente, recuerden, para poder entrar al área de programación de cada objeto, simplemente hacemos doble clic en el objeto. Doble clic. Este primer botón que voy a cliquear ahora, ve por procedimiento, y aquí como estamos trabajando ya con 2 procedimientos, se ven todos los procedimientos a la vez, ver módulo completo. Lo que nos interesa es ver por procedimiento, acá, este botoncito chiquitito de acá, y así vemos solamente el procedimiento del Command Button 2, que es el botón salir. Tabulamos nuevamente, y vamos a colocar esta línea de comando que es la más simple de todas. End, fin, ¿cierto? Estamos finalizando el sistema. Ahora ya estaría la macro propiamente tal lista. Hace la función por la cual la hicimos, ¿ya? Se ejecuta, se muestra el mensaje y el botón salir tiene que terminar la ejecución del programa. Salir. Y volvemos a Visual Basic. Ahora, este programa, como ven, solamente lo estamos ejecutando desde Visual Basic o desde el ambiente de programación. Tenemos que ejecutarlo o tenemos que tener la herramienta en Excel para poder ejecutarlo desde el ambiente de usuario o Excel, ¿ya? Y eso se hace a través de un módulo. Vamos a insertar un módulo y aquí le vamos a decir que abra este formulario desde el ambiente de programación, desde el ambiente de Visual Basic, no, desde el ambiente de Excel, disculpen, desde el ambiente de Excel o el ambiente de usuario, y que luego lo muestre por pantalla. Y eso se hace a través de la siguiente programación. Sub, es decir, estamos comenzando un procedimiento, sub, le ponemos el nombre del procedimiento, o el nombre de la macro saludo, sub macro saludo, así se llama la macro. Si van a colocar un nombre compuesto, pueden hacerlo así, todo junto, o con una línea, un guión bajo. Nunca con un espacio en blanco porque inmediatamente les va a dar errores. Así que con una guión bajo, y luego lo abren y cierran paréntesis inmediatamente. Si eso está correcto, al dar Enter, inmediatamente el sistema va a detectar que es un procedimiento y va a poner fin del procedimiento. Hasta esa parte ya creamos el procedimiento. Vamos a programar el procedimiento ahora. Tabulamos y le colocamos acá. Load User Form 1. ¿Qué estamos haciendo ahí? Load es lo contrario a un load. Un load es descargar, ¿cierto? Load es cargar. ¿Dónde estamos cargando el User Form 1? Lo estamos cargando primero en la memoria principal de su computador. Y luego, cuando ya lo tenemos en la memoria del equipo, del computador, vamos a mostrarlo por pantalla. User Form 1. Fíjense que aquí empieza a abrir un listado de procedimientos también que se pueden ejecutar automáticamente. .show. Es decir, vuelvo a repetir, cargamos load user form 1, cargamos el user form 1 en la memoria principal. Si está en la memoria yo no lo puedo ver, solamente el equipo sabe que está en su memoria. Para poder yo como usuario verlo, tengo que mostrarlo por pantalla, y solo lo puedo mostrar por pantalla si es que anteriormente lo he cargado en la memoria principal. Así que eso es esto lo vamos a repetir siempre. En cada macro que hagamos vamos a hacer un módulo. Este es el programa del módulo. Ahora, hasta acá, esto no lo puedo ejecutar desde aquí, sino que esto me sirve en Excel, en el ambiente de usuario. Vamos a insertar un dibujo que va a aparecer un botón. Vamos a hacer un rectángulo. A ese rectángulo le vamos a escribir: haga clic aquí. Haga clic aquí. Hacemos clic fuera del rectángulo.
Nos volvemos a acercar al rectángulo, hacemos clic con el botón derecho del mouse, y vamos a asignar la macro que acabamos de programar en el módulo. Asignar macro, macro saludo. Aceptamos. Volvemos a hacer clic fuera del botón, y ahora si nos acercamos a ese botón, fíjense, aparece una manito, ¿cierto? Que es lo que normalmente aparecen en los botones para decir, aquí puedo hacer clic. Hacemos clic ahí, y ya la macro, desde ahora la podemos ejecutar en el ambiente de usuario, y el usuario no tiene por qué irse al ambiente de programación para poder hacerlo. Basta con este botón y el módulo que acabamos de programar. Ejecutamos el programa, salimos del sistema y estamos listos ya con esta primera macro. Sin embargo, todavía falta aprender a grabar una macro. Una macro, un archivo de Excel que contiene una macro, se graba de una manera diferente que un Excel normal. Esto vamos a ir a Archivo, Guardar como. Yo lo voy a poner en el escritorio para tener más fácil acceso. Escritorio. Voy a poner una carpetita con videos macros. Y aquí voy a guardar la primera macro, que es la macro saludo, así se llama el archivo, y lo diferente está aquí, el tipo de archivo que estamos trabajando. Cuando trabajamos en una planilla común y corriente, lo guardamos como libro de Excel, pero como esto tiene un programa denominado macro, ¿cierto? Lo vamos a trabajar como un libro de Excel habilitado para macros. Siempre, todos sus archivos que contengan una macro tienen que ir bajo este tipo de archivo. Libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardan con este tipo de archivo, probablemente más adelante, cuando ya estén programando cosas más grandes, el código, la programación que ustedes hicieron puede perderse, puede eliminarse por sí sola. Así que no olvidar colocar el tipo de archivo como libro de Excel habilitado para macros. Y guardamos. Quiero que vean la diferencia entre un archivo de Excel común y corriente, vemos un poquito, ahí tenemos un archivo de Excel, y aquí tenemos un archivo que contiene una macro. Fíjense que el archivo que contiene una macro viene como una especie de pergamino, ¿cierto? Y con un signo de exclamación, es decir, cuidado que aquí hay un programa dentro de este archivo. Eso es lo que les está advirtiendo acá. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la macro que creamos recién también viene con ese pergamino. Ahí lo vemos más grande. ¿Se fijan? Con ese pergamino, con ese signo de exclamación. Ahí hay una macro. ¿Ok? Hasta aquí el primer video de introducción a macros.